Ok, entonces vamos a hacer una calificada pasada del ciclo 2022, del semestre 2022, que era netamente el tema de ajustes, ¿ok? ¿Qué es lo que te va a venir para esta PC? ¿De acuerdo? Asientos de ajuste. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dice? Les he pasado a todos el archivo y una plantilla. Vamos a trabajar en esta plantilla porque en esta plantilla te dan el balance, ¿ok? Entonces, vamos a leer. ¿Qué dice? A ver. Nos dice, la empresa El Mundo de las Pelotas S.A. fue constituida en el año 2005 con el objetivo de comercializar en Lima finos balones deportivos. Entre sus balones más demandados se encuentran los de fútbol, básquet y vóley. El señor Goodball, contador general de la empresa, actualmente se encuentra internado en una clínica producto de una extraña enfermedad. Por este motivo, la empresa lo ha contratado a usted para que realice la actualización de las cuentas de la empresa al 31 de mayo. O sea, te están pidiendo hacer ajustes hacia esa fecha, hasta el 31 de mayo del 2006. Se le otorga en la hoja adjunta el balance de comprobación de la empresa el 31 de mayo del 2006 y la siguiente información. O sea, lo que te están dando es, en este balance, en esta plantilla, te están dando un balance de comprobación, así como están viendo ustedes, les dan balance de sumas y balance de saldos. ¿De acuerdo? Y te están diciendo que realices los 13 asientos de ajuste que te pone el problema. De acuerdo, entonces, ustedes antes de comenzar tienen que saber lo siguiente, que si ustedes tienen un balance de comprobación, ¿qué quiere decir? Que todas estas cuentas que ustedes están viendo en el balance son cuentas que ya están registradas. No sé si están bien o están mal, pero ya están registradas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que recordar. Que todas estas cuentas del balance, porque a ti te van a dar un balance, todas estas cuentas del balance tienes que registrarlos. O sea, es decir, ya están registrados. O sea, el contador ya registró todas estas cuentas que tú ves en el balance. Pero el problema es que yo no sé si todas estas cuentas que ha hecho el contador están bien o están mal. No lo sé. Y para eso tenemos que hacer los famosos asientos de ajuste. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante de esta calificada es ver hasta qué fecha te piden los asientos de ajuste. En este caso, en este ejercicio, no te piden hasta el 31 de diciembre, solo te piden hasta el 31 de mayo. Entonces, tienen que ver muy bien hasta qué fecha les piden los asientos de ajuste. No siempre te van a pedir al 31 de diciembre. Te pueden pedir, como en este caso, al 31 de mayo. Listo, entonces vamos a comenzar. Para nuestros asientos de ajuste, como esta es la plantilla que voy a trabajar para nuestros asientos de ajuste, lo voy a hacer aquí. Voy a poner asientos de ajuste. Y voy a hacer el asiento por acá, voy a esquematizar mi asiento. Y acá voy a poner todos los asientos de ajuste del problema. Listo. Voy a hacer el formato respectivo antes de comenzar. Listo, ahí lo tienes. Y ahora sí vamos a comenzar por la número 1. ¿Qué dice la número 1? A ver, vamos a leer el asiento de ajuste de la número 1. Dice, los sueldos mensuales totales de los trabajadores equivalen a 3.000 soles. Se pagan mensualmente el primer día útil del siguiente mes. Se sabe que el contador no ha registrado aún el pago por dichos conceptos en lo que va del año. Entonces, lo primero que tengo que saber es que si ha registrado el sueldo, si ha registrado el gasto. El problema me dice que no lo ha hecho, pero igual voy a averiguar. Entonces, me voy a mi balance y busca gasto por sueldo. ¿Hay gasto por sueldo en tu balance? A ver, búscalo. Gasto por sueldo, no hay. Entonces, si no está en tu balance, entonces el contador no ha registrado ninguna de esa transacción, no ha hecho nada. Entonces, ¿tu chamba cuál es? Mi chamba es registrar el gasto. Entonces, como estoy trabajando hasta el 31 de mayo
del 2006, estoy trabajando hasta el 31 de mayo del 2006, entonces tienes que registrar obviamente el asiento de ajuste. Si no ha hecho nada, tu chamba es registrarlo. Entonces, ¿cómo se registra un gasto? Los gastos aumentan en el debe, así que le colocas gasto por sueldo. Ahora la pregunta es, ¿por cuántos meses de gasto tienes que registrar? En este ejercicio, como no te dice cuándo inicia, entonces tu gasto va a ser desde el 1 de enero del 2006 hasta el 31 de mayo del 2006, que es lo que te piden. O sea, vas a registrar 5 meses de gasto. Hasta ahí, preguntas, ¿por qué 5 meses? Mi pregunta es si puedo poner sueldos por pagar en vez de gasto por sueldo. No, porque gasto por sueldo es gasto, sueldo por pagar es siempre y cuando pagues o no. No son cuentas iguales ni sinónimos. Un gasto es un gasto, un sueldo por pagar es un pasivo. O sea, no puedes reemplazar al gasto por sueldo por pagar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es registrar el gasto, porque un sueldo es un gasto. Así que vamos a registrar los 5 meses de gasto. Así que dice 5, de acuerdo, por ¿cuánto es el gasto mensual? Vuelve a leer el problema y te dice que el gasto mensual es 3.000, o sea, 5 por 3.000. ¿Cuánto sería tu gasto por sueldo? 15.000. Una vez que ya registraste los 5 meses de gasto, ahora pregúntate, ¿cómo lo pagas? Y para saber cómo pagas un gasto, el problema te dice, se paga al mes siguiente. O sea, si tú has registrado 5 meses de gasto y el problema te dice que lo pagas al mes siguiente, siempre, y eso es teoría desde el primer tema de funda, siempre que tú registres el gasto y te dicen que lo pagas al mes siguiente, de esos 5 meses tú pagas solo 4. O sea, pagas uno menos. Siempre que tú lo pagues al mes siguiente, o el primer día del mes siguiente, siempre si tú has registrado 5 meses de gasto, entonces solamente pagas 4, uno menos, porque va a haber uno que queda pendiente. Entonces, de estos 5 meses de gasto, tú solamente pagas 4, sería 4 por 3.000. Y el mes que no pagas, ese mes que queda pendiente, se llama sueldo por pagar. Y así te quedaría tu primer asiento de ajuste por la número 1. Preguntas. Entonces, como el contador no lo hizo, tú lo registras y a eso se le llama asiento de ajuste. Preguntas por la 1 porque ya no regreso. Si estoy en la 2 y alguien me pregunta por la 1, ya no regreso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Voy a la 2. Transacción número 2. Asiento de ajuste número 2. A ver, ¿qué dice? Los vehículos fueron adquiridos el 1 de enero del 2005 al contado y no cuentan con valor de rescate alguno. No se registró la depreciación del año 2006. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en la pregunta 2? En la pregunta 2 lo que tienes que hacer es registrar la depreciación del año 2006. Entonces, ¿qué se asume? Se asume que el año 2005 ya lo depreciaron. Entonces, tu chamba solamente es registrar por el año 2006. Pero acá hay un pequeño detalle. Ustedes saben que para depreciar, ustedes necesitan tasa o vida útil y este problema no te lo da. No es que esté mal, sino que tienes que pensar un poco más. Entonces, tú dices, ok, si el contador no registró la depreciación del año 2006, se asume que si lo ha comprado en el año 2005, todo el 2005 ya lo registró. ¿Y dónde puedo ver eso? En tu balance. Si tú te vas a tu balance y buscas depreciación acumulada del vehículo, ¿cuánto te da la depreciación acumulada del vehículo? 6.000. O sea, estos 6.000 es la depreciación por todo el año 2005. Ya lo tienes en tu balance. Del año 2005 ya lo tienes en tu balance, que es la depreciación acumulada del vehículo por todo el año 2005. Entonces, tu chamba es depreciar por el año 2006. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, borrador. Y voy a poner
La depreciación por el año 2005, ¿cuánto es? Te vas a tu balance y jalas los 6.000 soles. Eso fue por el año 2005. Y estos 6.000 soles que fue por el año 2005, ¿de qué mes a qué mes lo registraron? Si tú compraste el vehículo el 1 de enero del 2005, entonces esta depreciación es del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005. O sea, esta depreciación de 6.000 soles fue por 12 meses. Hasta ahí, alguien se perdió. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esta depreciación que ustedes ven en su balance, que fue por el año 2005, estos 6.000 soles, representa 12 meses. Desde enero del 2005 hasta el 31 de diciembre. Entonces, si ya sabes que estos 6.000 soles de depreciación representa 12 meses, ¿cuánto representará el mensual? Entonces vamos a sacar la depreciación mensual. ¿Cuánto sería la depreciación mensual? Sería 6.000 entre los 12 meses. Ahí lo tienes. Ya tienes la depreciación mensual, sin necesidad de hacer fórmula, porque no te dan la tasa ni la vida útil, entonces lo tenías que sacar de esta manera. Si tú ya sabías que en tu balance había 6.000 soles de depreciación, tenías que saber que estos 6.000 era por el año 2005, que ya lo habían registrado. Y por todo el año 2005 equivale a 12 meses. Entonces, si 6.000 equivale a 12 meses, ¿cuánto equivale el mensual? Divides y te sale 500. Y ahora sí, una vez que ya tienes la depreciación mensual que te salió 500, ahora, ¿qué es lo que tienes que registrar? Dice, el contador no registró la depreciación del año 2006. O sea, tu chamba es registrar toda la depreciación del año 2006. O sea, del 1 de enero del 2006 hasta el 31 de mayo del 2006 que te están pidiendo. ¿Cuántos meses de depreciación? 5 meses. Entonces multiplica los 5 meses del año 2006 por 500. Entonces tu asiento sería así. Gasto por depreciación de vehículo contra depreciación acumulada de vehículo. Ese es el asiento para depreciar. Y multiplicas los 5 meses por el año 2006 por el mensual. ¿Cuánto te sale? 2.500. Y así se termina la pregunta número 2. ¿Dudas? Por la 2. Se dieron cuenta que no tuve necesidad de tener ni vida útil ni tasa porque el problema no me lo daban. Entonces no podía aplicar la fórmula común que estamos acostumbrados. Entonces tenías que ir por el procedimiento que acabamos de hacer, ¿no? Tenías que sacarlo del balance y saber que estos 6.000 que estaban en el balance representaba 12 meses. Dime, Rodrigo, te escucho. Una pregunta que seguro está en la teoría, pero ¿cuál era la diferencia entre depreciación acumulada y la que no es acumulada? La depreciación es un gasto, la depreciación acumulada cuenta todo, desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que te están pidiendo. En cambio, el gasto por depreciación solamente es por el año que te piden. ¿Sí? Esa Sí, es sí. la diferencia. Ok, y así terminas con la pregunta 2. Entonces, tengan en cuenta estos tipos de problemas cuando no te dan una tasa. No es que esté mal. Entonces, hay mucha gente que decía, esta pregunta está mal. No estaba mal, sino que tenía otro procedimiento de cálculo. Sí, tengan en cuenta. Bueno, así se termina la pregunta número 2. Pasemos a la 3. Antes de hacer la 3, voy a hacer mi asiento. Asiento de ajuste número 3. A ver, ¿qué dice? La empresa alquila el local donde se ubican sus oficinas. Se sabe que por dicho concepto pagó 96.000 soles el 1 de julio del 2005 por un lapso de 2 años. Ok, entonces, lo que yo entiendo de la pregunta número 3 es que la empresa paga por un local por 2 años 96.000 soles el 1 de julio del 2005. En este ejercicio no me dicen qué hacer.
No sé si el contador registró bien todo el problema, si no registró, entonces lo voy a averiguar. Para eso tienes que hacer lo siguiente. Vamos a ir al borrador. Voy a colocar acá pregunta 3. Vamos a hacer el borrador de la pregunta 3. Para hacer la pregunta 3, lo primero que tienes que saber es cuánto hay en el balance, porque si tú no sabes qué hacer en un problema, o sea, no sabes si lo han registrado, si no lo han registrado, tienes que recurrir al balance y tienes que buscar el alquiler pagado por adelantado. Entonces vamos a buscar el alquiler pagado por adelantado del balance. Entonces vamos a ver en el balance cuánto hay. Balance. Entonces, si tú vas al alquiler pagado por adelantado que está aquí, ¿cuánto tienes en tu balance? 72.000 soles. Ahí lo puedes ver. O sea, el alquiler pagado por adelantado no está registrado por 96.000, sino por 72.000. Entonces, vamos a registrar 72.000. Ahí está. Entonces, esto es lo que yo tengo en mi balance. Entonces, ¿por qué crees que hay menos de lo que pagaste? Por lo siguiente, entonces yo puedo asumir que el contador hizo esto. Miren lo que hizo el contador. No me lo dice, pero yo lo asumo. Vamos a hacer los asientos. Tú sabes que cuando tú pagas algo por adelantado, tienes que hacer dos asientos. El pago y el gasto. Eso lo tienes que saber por teoría. Siempre que pagues algo por adelantado, hay dos asientos. Sería el pago, o sea, en el año 2005... El 1 de julio del 2005, el contador hizo eso, puso alquiler pagado por adelantado contra efectivo. Eso hizo el contador. Y puso por los 96.000 soles que pagaste. ¿De acuerdo? Pero además que pagó el contador en el año 2005, también registró en el año 2005 el gasto. O sea, el contador hizo esto. 1.1 y puso gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado. Y como comenzó en julio, entonces yo te pregunto, del 1 de julio del 2005 al 31 de diciembre del 2005, ¿cuántos meses ha pasado? 6 meses. Entonces, si ha pasado 6 meses, el contador aquí ha tenido que registrar por 6 meses y para eso necesito el gasto mensual. ¿Cuánto sería el gasto mensual? Divides. Pagó 96.000 por 2 años, o sea, entre 24. ¿Cuánto sería el gasto mensual? 4.000. Entonces, Gina, el contador hizo esto. En el segundo paso registró los 6 meses de gasto del 2005 por 4.000. Entonces, yo asumo que el contador hizo esto en el año 2005, porque recuerden que ustedes están en el año 2006. Pero en el año 2005, el contador, yo asumo que hizo esto. Pagó por los 2 años de alquiler y además que pagó, registró el gasto por todo el año 2005. Y ahora sí, dime, ¿cuánto te sale el alquiler pagado por adelantado? Nos tendría que salir 72.000 para que lo que yo he hecho esté bien. A ver, voy a ver. El alquiler pagado por adelantado, si yo lo calculo, sería lo que está en el debe menos todo el gasto que reconocí que va en el haber. ¿Cuánto te sale? 72.000. Por ende, en tu balance, el alquiler pagado por adelantado era 72.000 soles. ¿Por qué? Vuelvo a repetir para que no me pregunten eso. ¿Por qué en el balance había 72.000? Porque implícitamente el profesor quería que te des cuenta que el contador ya había registrado todo con respecto al 2005. Había registrado el pago y había registrado el gasto. Y por ende, el alquiler pagado por adelantado, si tú restabas el pago menos el gasto del año 2005, te salía 72.000 igual que tu balance. O sea, en otras palabras, lo que acaba de hacer el contador es que ya ha registrado todo por el año 2005. Entonces, ¿qué año le faltaría? 2006. Entonces, tu asiento de ajuste sería registrar el gasto por el 2006. Entonces, Gina, mi asiento de ajuste sería así. Lo que el contador le faltó fue registrar el gasto del año 2006. Entonces sería gasto por alquiler
contra alquiler pagado por adelantado. Y solamente tenías que registrar los 6 meses, de enero a mayo, porque tú en el 2006 estás trabajando de enero a mayo, o sea, sería de enero, febrero, marzo, abril, mayo, serían 5 meses de enero a mayo por el mensual. ¿Cuánto era el mensual? El mensual era 4.000. Entonces, solamente tenías que registrar los 5 meses de enero a mayo por 4.000. O sea, tu asiento de ajuste era el gasto por alquiler del año 2006 que te salía 20.000. Y eso era todo el asiento de ajuste que tenías que hacer por la 3. No te lo decían, pero tú lo tenías que asumir. Dime, Rodrigo, te escucho. Sí, ¿puedes repetir la parte del borrador donde dice gasto por alquiler? O sea, Sí, sí. eso es teoría, Rodrigo. Esto es el paso número 2. Si tú miras tu resumen, en todo alquiler pagado por adelantado, tienes que registrar 2 pasos, el pago y el gasto. Ahora, ¿cómo llegué a este monto del gasto? Este gasto lo tienes que reconocer por todo el 2005. Entonces, si tienes que reconocer todo el gasto del 2005 y empezó en julio, tienes que contar. De julio a diciembre ha pasado 6 meses. Entonces, el contador registró 6 meses de gasto. Sería 6 meses por el gasto mensual que me salió 4.000, multiplica 6 por 4.000, 24.000. Y ese sería el asiento del gasto, que es un asiento típico que está en tu resumen de ajustes. Es lo que hice. Sí, no sé si por ahí va tu pregunta. Me avisas. Sí, sí, gracias. Ok, listo. Entonces, mi chamba, si ya registró por todo el año 2005, tu chamba, ¿cuál era? Registrar el gasto por el año 2006. Gasto por alquiler contra alquiler pagado por adelantado por los 5 meses. Y eso era todo por la pregunta 3. Ese era el asiento de ajuste que faltaba. ¿Alguna otra pregunta? Listo, paso a la 4. Y una pregunta, ahí Dime, tendríamos Darío. entonces que calcular en base a los datos que nos dan en la práctica para ver si se registró lo del año o si falta registrar algún mes. Claro, ¿sabes por qué hago esto ahí en la pregunta 3, Darío? Porque en la pregunta 3 es muy liberal la pregunta, ¿no? O sea, no sé si lo han hecho o no. En cambio, van a haber otros ejercicios que sí te van a decir, el contador no registró tal cosa. Pero en la pregunta 3, en este caso puntual, no me dicen nada, solo me dan la transacción. Entonces, yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron. En esos casos, sí tienes que recurrir a tu balance para buscar si lo han hecho o no. Ya, gracias. Listo. Ahora sí, voy a la pregunta 4. Voy a dejar un espacio porque acá hice el borrador, entonces lo voy a poner así como que más abajito. Listo, pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Primero voy a leer. Dice, extrañamente el contador registró 10.000 soles como una venta al crédito de pelotas. Se sabe que al 31 de mayo del 2006 las pelotas aún no han sido entregadas al cliente, pero este ya pagó la totalidad del monto en efectivo. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que corregir? Si ustedes han leído de manera concentrada, se han podido dar cuenta que aquí el contador registró mal una transacción. Entonces, lo que yo voy a hacer es un borrador primero. Entonces, voy a ir, antes de hacer el asiento de ajuste, voy a poner acá pregunta 4. Listo. Y vamos a comentar, dice, extrañamente el contador, ahora voy a hacer lo que hizo el contador y para eso tienes que saber hacer asientos. Entonces, ¿qué hizo el contador? A ver, vamos a hacer nuestro borrador de lo que hizo el contador. Ahí está mi asiento. Listo, asiento número 1, debe haber un borrador. A ver, ¿qué hizo el contador? Dice que el contador, ahí dice, el contador registró 10.000 soles como una venta al crédito. Ok, entonces, ¿cómo se registra una venta al crédito? Una venta al crédito es así. Sube mi venta en el haber, porque es un ingreso, por 10.000, y como es al crédito, sube en el debe las cuentas por cobrar a comerciales. Eso hizo el contador, registró una venta al crédito. Hasta ahí, ¿preguntas? Es lo que me dice el problema. Ya, pero ahora la pregunta es, ¿cómo debió ser el asiento correcto? Dice, se sabe que al 31 de mayo las pelotas aún no han sido entregadas al cliente. Entonces, ustedes por teoría de asientos contables tienen que saber lo siguiente.
que cuando ustedes venden a un cliente pelotas, en este caso, y aún no le entregas, porque dice que aún las pelotas no han sido entregadas al cliente, o sea, aún no le entregas las pelotas al cliente, no se llama venta. Se llama venta diferida o anticipo al cliente. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Entonces, aquí hubo un error del contador, que el contador puso venta, hizo una venta al crédito, pero te dice el problema que las pelotas aún no han sido entregadas al cliente. Entonces, el asiento correcto debió ser venta diferida. En vez de poner venta, tendrías que haber puesto venta diferida. Venta diferida, ¿cuándo nace? Cuando vendes mercadería a un cliente, pero aún no le entregas. Y además de eso, te dicen que el cliente ya pagó todo en efectivo, o sea, toda esa venta diferida debió ser en efectivo. Así debió ser tu asiento. ¿Preguntas? Dime, Rodrigo, te escucho. Ah, ¿cuál es la diferencia entre venta diferida y mercadería en tránsito? Que la venta diferida es cuando vendes mercadería y aún no le entregas al cliente. En cambio, la mercadería en tránsito es cuando compras mercadería y aún no te entregan. ¿Viste la diferencia? Uno es compra, otro es venta. Sí, gracias. Ok. Listo, entonces esto Una, es lo que tenías que una haber pregunta. en tu borrador. Dime, Darío, te escucho. ¿No debería balancearse la cuenta por cobrar comercial? O sea, para pasar de lo del contador a lo correcto, no Lo que debería haber pasa es un... que todavía no un- estoy ajustando. Lo que tú estás haciendo ahorita es ajustar. Yo todavía no estoy Ah, ajustando. ya. Yo lo único que estoy haciendo en mi borrador, porque esto es como un borrador, es colocar lo que el contador hizo, que está mal, ¿de acuerdo, Darío? Y hacer mi Ajá. asiento correcto, como debió ser. Ah, ya, Ahora, ok, ok. en un ratito voy a ajustar, voy a balancearlo, como tú lo dices, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo he hecho para ubicarme en la pregunta 4 es hacer lo que el contador hizo, es lo que me dice el problema, y ver cómo debió ser el asiento correcto. Una vez que ya tienes lo del contador y lo correcto, ahora sí voy a ajustar. Lo que tenemos que hacer es ver la manera de lo que hizo el contador, ver la manera de llegar a lo correcto. Entonces, primero, vamos por las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar, ¿hay en el asiento correcto? ¿Hay cuentas por cobrar a comerciales en tu asiento correcto? No. Entonces, como no hay, elimínalo. Vamos a eliminar las cuentas por cobrar. Entonces, en mi asiento de ajuste, como la cuenta por cobrar estaba en el debe, yo lo elimino en el haber. Listo. Y lo eliminas por 10.000. Listo. Ahí vas con el primer asiento de ajuste. Elimino las cuentas por cobrar porque estaban mal. ¿Qué más? Luego, el contador puso venta en el haber, pero tú sabes que la cuenta correcta era venta diferida. Entonces, esta venta lo tienes que eliminar porque está mal. Si la venta está en el haber, ¿dónde lo eliminas? Al otro lado, o sea, en el debe. Entonces colocas venta en el debe. Listo. Y finalmente, una vez que ya eliminaste lo que hizo el contador, ya eliminaste la cuenta por cobrar y la venta porque estaba mal, ahora colocas los asientos correctos. Te falta efectivo, el contador no puso efectivo en ningún lado, entonces tú le agregas el efectivo en el debe y la venta diferida en el haber. Entonces quedaría así. Sube tu efectivo en el debe y sube tu venta diferida en el haber. ¿Por cuánto? Por 10.000 soles también. Y así terminas con esa transacción. Y este es el asiento de ajuste. Preguntas. Entonces, o sea, cada vez que terminemos la operación del borrador, tenemos que corregir, digamos así, lo que el contador ha hecho mal en la... Exacto. O sea, lo que tú tienes que hacer, Rodrigo, es de lo que tiene el contador, ver la manera de llegar al correcto. O sea, el correcto es como tu meta, por así decirlo. Quiero llegar a ese asiento. De lo que tiene el contador, ¿qué es lo que tienes que mover? ¿Qué es lo que tienes que eliminar, agregar para llegar al correcto? ¿De acuerdo, Rodrigo? Por eso siempre es importantísimo el borrador, excepto que ya alguien de ustedes tenga muchísima práctica y lo hagan esto mentalmente, ¿no? Si lo hacen mentalmente, bacán, pero yo particularmente no lo puedo hacer mentalmente. Entonces yo siempre hago mi borrador primero. Lo que hizo el contador y el correcto, siempre. Y de ahí lo cruzas, haces el balance para llegar al asiento de ajuste, que en este caso me da de esta manera. ¿Sí? ¿Preguntas por la 4? Gina, disculpa, o sea, en este caso,
al ser los dos, el correcto y lo que hizo el contador, con los mismos valores, que son 10.000, 10.000, por eso es que al final estás poniendo en tu asiento de ajuste todo. O sea, Claro, o sea, estoy todo poniendo lo... todo no por los números, Luz, sino más bien por las cuentas. Por ejemplo, esta cuenta por cobrar, Luciana, ¿lo ves en el asiento correcto? No. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no está en lo correcto, eliminarlo, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es eliminar la cuenta por cobrar. Ahí está, al otro lado. Lo mismo con la venta. En el asiento correcto, ¿tú ves venta, Lu? No venta diferida, sino venta. ¿Ves? No, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es, como la venta está en el haber, lo eliminé en el debe. Eso es uno. Y luego digo, ok, ya corregí lo del contador, ya eliminé las cuentas porque ninguna de estas cuentas que ha usado está bien. Y ahora tienes que agregar las nuevas cuentas. ¿Cuáles son las nuevas cuentas? Efectivo y venta diferida que no tiene el contador. Entonces lo agregué. Efectivo en el debe, venta diferida en el haber. Pero este caso es uno particular, ¿verdad? Porque en otros casos vi que no hiciste eso, o sea, que no pusiste los corregidos ahí. Lo que pasa, ya sé lo que te estás confundiendo. Lo que pasa es que en otros casos, recuerda que los asientos de ajuste son infinitos. En otros casos, a veces el mismo asiento tiene cuenta por cobrar, solamente que con otros números. Ahí es diferente. Ahí mueves la misma cuenta, porque la cuenta es el mismo. Cuenta por cobrar, entonces ahí mueves el número. En cambio, aquí es todo. Tienes que eliminar todas las cuentas porque ninguna de estas que tiene el contador está en el correcto. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso elimino todo y creo las nuevas. Entonces, hay diferentes tipos. ¿Sí, Lu? Listo, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta en la 4? Hola, tengo una pregunta. Decir venta es lo mismo que decir como que ingreso por venta. Sí, es lo mismo. Venta, ingreso por venta, es lo mismo. Siempre va en el haber porque es un ingreso. Ok, gracias. Listo. Dime, Rodrigo, te escucho. ¿Tienes alguna pregunta, Rodrigo? Tu mano está levantada. ¿No? Ok. Voy a la pregunta número 5. A ver. Gina, perdón, Dime. estaba ocupado, quería decirte, las cuentas que sí coincidan con el correcto se suman, No, ¿o depende, no? pues. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres llegar a un número mayor, a un número menor, depende. Si lo restas, lo sumas, todo depende del monto del correcto. ¿Me dejo entender, Rodrigo? Sí, sí. Ok. Ahora sí, paso a la 5. Vamos a leer la 5. Dice, el gasto por concepto de luz, agua y teléfono mensual, o sea, gasto por LAT, a eso se le llama LAT, asciende a 4.500 mensual, los cuales son cancelados el último día útil de cada mes. O sea, en otras palabras, te están diciendo que todos son cancelados en efectivo. Porque cuando se cancela el último día de cada mes, es que es a fin de mes. Y si tú cancelas un gasto a fin de mes, es porque todo está en efectivo. O sea, todo lo cancelaste con efectivo. Dice, se sabe en lo que va del año 2006, aún no se ha registrado este gasto. O sea, ahí te están diciendo qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Registrar el gasto. Entonces, registremos. Gasto por LAT. ¿Cuánto es tu gasto por LAT? Como en todo el año 2006 no han registrado ningún gasto, porque eso es lo que me dice el problema, entonces registra. De enero a mayo, recuerdan que ustedes están trabajando hasta mayo. Entonces, de enero a mayo hay 5 meses, sería 5 por 4.500 mensual. Ese sería mi gasto. Y ahora te preguntas, ¿cómo pagas ese gasto? ¿Lo pagas a fin de mes, al mes siguiente? ¿No lo pagas? ¿Qué dice el problema? Vuelve a leer, dice, los cuales son cancelados el último día útil de cada mes. O sea, son cancelados a fin de mes. Si un gasto es cancelado a fin de mes, ¿qué es lo que te están diciendo? Que todo en efectivo, todo. Entonces, contra efectivo. Listo. Y así se termina ese asiento de ajuste. ¿Preguntas? ¿Dudas? Gina, disculpa, Cami. cuando decía fin de mes, no le tenía que restar, digamos, un mes menos a lo que realmente es. No, Cami, porque ahorita iba con eso también. Mira la número 1. Si te dicen el primer día útil del siguiente mes, Cami. O sea, si tú pagas un gasto al siguiente mes, ahí sí restas uno menos. ¿Te diste cuenta la diferencia?
Sí, gracias. En cambio, si es a fin de mes, no. Si es a fin de mes, todo en efectivo. ¿De acuerdo? Cuidado ahí con el gasto. Listo. ¿Alguna otra pregunta en la 5? Ok, paso a la 6. Bueno, la 5 estaba sencillo, ¿no? Era un asiento nada más. Vamos a la 6. ¿Qué dice la 6? A ver. 6, por aquí vamos a poner la 6. A ver, dice, el 29 de mayo del 2006 se produjo un robo en el almacén principal de la empresa. Extrañamente desaparecieron balones de fútbol, o sea, mercadería, porque tú te dedicas a vender pelotas y eso. O sea, desaparecieron mercadería por 30.000 soles. El jefe de almacén recién reportó este hecho a la empresa el día 30 de mayo, por lo que aún no se pudo registrar dicho evento. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahí ya no recurres al balance ni nada. Ahí te están diciendo, no registraron esa pérdida de mercadería. Entonces, ¿tú qué haces? Lo registro. Si no lo han hecho y sucedió el 30 de mayo del 2006, porque yo estoy trabajando hasta esa fecha, entonces lo tengo que registrar. Así que registra. ¿Cómo se registra una pérdida de mercadería? Asiento contable es gasto por pérdida de mercadería en el debe por 30.000 soles contra mercadería. Ahí está. Preguntas. Y así terminas tu gasto por pérdida de mercadería. Y así se termina la pregunta 6. ¿Dudas por la 6? Ok. Voy a la 7. Gasto por pérdida de mercadería también lo podrías poner como robo de mercadería. Sí, también puedes poner gasto por robo de mercadería. O Ya. solamente robo de mercadería también es válido. Hay algunas Vale. personas que me dicen, por ejemplo, ¿no? Con tu pregunta, ¿no? ¿Puedo poner solo pérdida de mercadería? Sí, porque pérdida de mercadería es como si tú me estés diciendo gasto. También es válido. O sea, puedes poner gasto por pérdida, gasto por robo, puedes poner solo robo de mercadería, es lo mismo. ¿Sí? Ok. Listo, voy a las 7 ahora sí. 7. Si no hay más preguntas, paso a las 7. Gina, disculpa, esto se considera un asiento normal, ¿no? No un asiento de ajuste. No, eso es un asiento de ajuste. Porque estamos, todo lo que tú ves aquí, Lu, son asientos de ajustes. Ah, en el caso de las 6, ¿por qué sería? O sea, porque habla de la pérdida de mercadería que no fue No, registrada. lo que pasa es que los asientos de ajuste, Luz, son asientos contables, como lo estás mirando, solamente que son para corregir. O sea, aquí teníamos que corregir porque el contador se olvidó. Dice, el contador no registró o no pudo registrar dicho evento en la 6. Entonces, si alguien no registró algo, tú lo haces. Eso es un asiento, pero se llama ajuste porque el contador no lo ha hecho. Entonces, tu chamba es hacer lo que el contador no hizo. Asiento de ajuste. ¿Sí, Lu? Ah, ya, gracias. ¿Sí? O sea, todo lo que estamos haciendo aquí son asientos de ajuste, porque son correcciones que estamos haciendo. Ok, pasamos a las 7. A ver, ¿qué dice la 7? El 1 de noviembre del 2005, o sea, años pasados, porque estamos trabajando por el año 2006, pero te dicen, el 1 de noviembre del 2005 se compró al contado una patente. Tú sabes que una patente es un intangible, por 12.000 soles, con una duración de 3 años. Se sabe que el contador no registró ninguna transacción referida a este concepto. O sea, no registró nada, te están diciendo. No registró ni la compra de la patente ni la amortización de ella. Gina, y de repente uno de ustedes me dice, Gina, pero ¿cómo sabes que no registró la compra? Si quieres, miren el balance. Busquen el balance si hay patente. Si hay patente es que registró la compra. A ver, busca. ¿Hay patente? No. Entonces, no registró la compra de la patente. Ahora, ¿quieres saber si registró la amortización del año 2005? A ver, chequea. ¿Hay amortización del intangible? No. Entonces, lo puedes verificar en el balance. Si no está en el balance, no está ni su amortización, ni la compra de la patente, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona no registró nada con respecto a la patente. Entonces, ¿cuál es tu chamba? Mi chamba es registrarlo. Porque el contador seguro, el contador que está enfermito,
se olvidó. Entonces mi chamba, como yo soy nueva contadora, mi chamba es registrarlo. Entonces hay que registrar. Primero, ¿qué es lo que se olvidó primero? La compra de la patente. No lo registró porque no está en mi balance. Así que registra. ¿Cómo se registra la compra de una patente? Sería patente en el debe, que es intangible, por 12.000 soles, y como fue al contado, todo eso contra efectivo. Listo, ya registré la compra de la patente que el contador se olvidó. ¿Hasta ahí preguntas? Ok, una vez que ya registraste la compra de la patente, dime, Lu, te escucho. Gracias. Eh, o sea, solo para aclarar, si es que en el balance constructivo hubiera estado ya registrado lo de la patente, yo lo que tengo que hacer primero es poner el asiento en mi borrador de lo que pudo hacer el contador, corregirlo y luego recién hacer mi asiento contable De la original, ¿verdad? amortización. Exacto, pero ahí te vas por un paso muy largo, porque si tú, por ejemplo, dices, no, se compró la patente por 12.000 y ya encuentras en el balance la patente por la misma cantidad, ¿eso qué quiere decir? Que el contador ya hizo la compra. O sea, no había necesidad de hacer un borrador, porque ya tú lo puedes ver que ya lo hizo, siempre y cuando esté en el balance. ¿Me dejo entender, Lu? O sea, si es que ya está bien hecho por el contador, ya solo tengo que hacer el asiento de ajuste y no registrar el pago, o digo, la compra. Claro, ya no tendrías que registrar la compra siempre y cuando lo encuentres aquí en tu balance, como patente por 12.000. Ah, ya, entonces la compra ya estaba. Entonces tu chamba solamente era la depreciación, que en este caso sería la amortización por ser una patente. Tendrías que amortizar. Ya no simplemente hacer la compra, o sea, la compra ya no. Siempre y cuando esté en tu balance. Listo, gracias. Sí, pero como no está, como lo ves y no está, entonces sí tuve que registrar la compra, pues, ¿no? Ahora, ya registraste la compra, ya está la compra. Ahora, ¿qué te falta? Ustedes saben por teoría, aunque a ustedes no les digan directamente, ustedes saben por teoría que un intangible siempre se amortiza. O sea, en vez de decir se deprecia, los intangibles se amortizan. Entonces, como los intangibles se amortizan, tenemos que sacar su amortización. Así que para eso voy a hacer acá mi borrador para hallar la amortización del intangible. Entonces vamos a hacer así. Calculando la amortización del intangible. Para eso necesito el costo de la patente, que es 12.000. No hay valor de rescate, no te dice que haya valor de rescate 0, y su vida útil es la duración, 3 años. Listo, ya tienes todo para hallarlo. Ahora haya la amortización anual y la amortización mensual. Listo. ¿Cuánto sería el anual? Sería costo menos valor de rescate entre los años, y el mensual sería el anual entre 2. Preguntas. Listo. Una vez que ya tienes el anual y el mensual, ya tienes la amortización anual y mensual, ahora sí, pregúntate. ¿Cuándo compré la patente? En el año 2005. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque el contador no registró ningún gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que no registró ni el gasto del año 2005, ni menos, y ni tampoco el del 2006. O sea, no registró nada. Para eso hay que saber algo. Hay que registrar primero, por el año 2005, ¿cuánto sería el gasto? Por el año 2005, mi gasto sería, lo compré en noviembre del 2005, entonces por el 2005 sería noviembre y diciembre, 2 meses. 2 por 333. Eso sería el gasto por el año 2005. Y por el año 2006, que estoy trabajando, como estoy trabajando hasta mayo, tiene que ser por 5 meses, de enero a mayo. O sea, 5 por el mensual. Esos serían los gastos que el contador debió haber hecho, pero no lo hizo. Por el año 2005, 2 meses, porque sería noviembre y diciembre, porque lo compré en noviembre, sería noviembre y diciembre, 2 meses. Y por el año 2006 hasta mayo sería 5 meses, de enero a mayo. Ahora sí, regístralo. Ya tienes calculado los gastos que el contador no lo hizo. Ahora, ¿cómo se registra? Y ahí viene una teoría. Tú estás trabajando por el año 2006, pero quieres registrar un gasto del año pasado. Entonces, si tú quieres registrar un gasto del año pasado,
En vez de ponerle gasto, ¿qué le colocas? Resultados acumulados. Entonces tu asiento sería así. En vez de poner gasto por el año 2005, le pones, en vez de colocar gasto, resultados acumulados, por ser un gasto de años pasados. Entonces, el gasto del año 2005, como es de años pasados, sería resultados acumulados. Ahí está. Y para tu gasto actual, para tu gasto del 2006, ahí sí se coloca gasto por amortización de la patente, porque es el gasto del 2006, que sería 1.666. Y la suma de ambos lo cuadras contra amortización acumulada de la patente. ¿Preguntas? Y eso sería el asiento por la número 7. Ahí está la compra de la patente que no lo hizo y los gastos que tampoco hizo. Ahí está el gasto del 2005 que se olvidó y el gasto del 2006. Preguntas por la 7. ¿Quedó claro? Ok. Paso a la 8. Primero vamos a leer. ¿Qué dice la 8? Dice, el 1 de noviembre del 2005, o sea, el año pasado, 2005, la empresa contrató, o sea, pagó los servicios de publicidad por 18.000 soles. Se sabe que la campaña publicitaria empezó ese mismo día. Ok, o sea, esto es una publicidad pagada por adelantado. Pero si ustedes se dan cuenta, yo no sé por cuánto tiempo pagué. Pero no hay problema. No se asusten, no piensen que falta dato. ¿Por qué? Porque mira cómo lo puedes hacer cuando no te dicen por cuánto tiempo pagaste una publicidad. En este caso me dicen que yo pagué 18.000 por una publicidad, pero no sé por cuánto tiempo. Entonces vamos a ir al balance, porque el balance me ayuda a mí cuando yo no sé qué hacer. Entonces vamos a colocar aquí publicidad pagada por adelantado. Entonces vamos a registrar la publicidad pagada por adelantado. Para eso tenemos que ver cuánto de publicidad pagada por adelantado hay en mi balance. Te vas a tu balance y busca publicidad pagada por adelantado. ¿Cuánto hay? Acá te lo voy a mostrar y lo voy a pintar de verde. ¿Cuánto de publicidad pagada por adelantado hay? 16.000. O sea, ¿qué es lo que tú entiendes por este monto? Que ya registraron 16.000. O sea, hay 16.000 de esa publicidad. Ok. Ahora, ¿qué se te ocurre? Se me ocurre lo siguiente. Que el contador hizo esto, mira. Lo puedes hacer mentalmente, pero lo voy a hacer aquí para que lo entiendas. ¿Por qué quedó 16.000 si yo pagué 18, Gina? ¿Por qué? Explícame. Ok, ahí va la explicación. Miren. Tú sabes que todo lo pagado por adelantado, todo lo que tenga que ver con pago por adelantado tiene 2 asientos. Pero mira el año, ¿ok? El año es 2005. Entonces, es el año pasado. Tú estás trabajando por el año 2006. Entonces, el contador en el año 2005 primero pagó, o sea, registró el pago, puso publicidad pagada por adelantado contra efectivo. Eso ya registró el contador, ya lo hizo y lo puso por 18.000, que es lo que me dice el problema. Pero no te olvides que en toda publicidad pagada por adelantado, además que ya registró el pago, ¿qué más ya registró en el año 2005? El gasto. Entonces se asume que también registró el gasto. Gasto por publicidad contra publicidad pagada por adelantado. Y entonces yo te pregunto, para que te dé 16.000 soles, ¿cuánto debió ser tu gasto? 2.000. Gina, ¿por qué 2.000? Porque 18.000 que tú pagaste menos toda la publicidad de gasto que registraste, que fue 2.000, es la única manera que te salga 16.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el contador registró el pago del año 2005, pero también el gasto. Y el gasto lo hizo por 2.000. ¿Por qué por 2.000? Porque 18.000 menos 2.000 me da los 16.000 del balance. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el contador registró el gasto del año 2005 por 2.000, ¿cuántos meses representa 2.000?
Tú pagaste la publicidad el 1 de noviembre del 2005, entonces mi gasto sería del 1 de noviembre del 2005 al 31 de diciembre del 2005. O sea, Gina, 2 meses. Y esos 2 meses, según lo que acabas de calcular, es 2.000. O sea, este gasto que el contador puso de 2.000 soles fue por 2 meses, de noviembre a diciembre. Entonces, si 2.000 representa 2 meses, yo te pregunto, ¿cuánto sería el gasto mensual? El gasto mensual sería 2.000 entre los 2 meses. Y así tienes el gasto mensual. ¿Preguntas? Cuando el ejercicio nos mencione que el contador ha registrado o registró o simplemente no nos dice nada, tenemos que fijarnos del balance, ¿no? Sí, siempre el balance. Y ver qué dato tienes en el balance. Y ahí lo tienes, mira. Entonces, implícitamente, estos 16.000 soles, implícitamente es porque el contador hizo todo esto. Que yo lo estoy haciendo para que lo puedas visualizar. Eso hizo el contador, para llegar a los 16.000. Entonces, registró un gasto por 2 meses. De noviembre a diciembre, 2 meses, 2.000 soles. Entonces, si ya sabes que 2.000 representa 2 meses, ¿cuánto representa el mes? 1.000. Y ahora sí, ¿tu chamba cuál es? Mi chamba es registrar el gasto, pero ya no por el año 2005, sino por qué año? 2006. Entonces sería así. Gasto por publicidad contra publicidad pagada por adelantado. Registras el gasto por publicidad, pero solamente por el 2006. O sea, de enero a mayo del 2006 hay 5 meses. Sería 5 por el mensual, por 1.000. O sea, hice todo eso para saber que el gasto mensual era 1.000. Entonces, 1.000 por 5. ¿Cuánto te da? 5.000. Y fin del asiento de ajuste número 8. Preguntas. Ok, paso a la 9. Pregunta 9. Entonces vamos a ponerlo por acá. Listo. A ver, ¿qué dice la 9? Antes de hacer la 9 voy a leer. Dice, se sabe que el 1 de mayo del 2006 se adquirió un lote de equipos de oficina a un costo de 5.000. El resto del equipo de la empresa fue adquirido el 1 de julio del 2005. Aún no se ha registrado el gasto por concepto de depreciación en lo que va del año 2006. O sea, en este caso te están pidiendo que registres la depreciación solo por el año 2006. O sea, ya se asume que el año 2005 ya lo han hecho. Dice, se sabe que la tasa es del 10%. Entonces voy a depreciar los equipos. Pero si ustedes se dan cuenta, los equipos no me dicen cuánto costó los equipos. Entonces, ¿tú a dónde te diriges? Si tú no tienes un dato, tienes que dirigirte al balance y tienes que buscar cuánto te costaron esos equipos. Entonces vamos a hacer un borrador y voy a colocar aquí, depreciando los equipos. Para depreciar los equipos, tú necesitas el costo de los equipos, pero en el punto número 9 no te dicen cuánto te costó los equipos. Solo te dicen que hay un equipo que está a 5.000 y el resto, entonces, ¿cuánto será el resto? Para eso vamos a registrar todo el costo. Te vas a tu balance y buscas equipos. Aquí está. ¿Cuánto equivale tus equipos? Lo voy a pintar de anaranjado. Tus equipos equivalen a 25.000 soles. O sea, todos los equipos ya están registrados y equivale a 25.000. Entonces, el costo de tus equipos es 25.000. Lo voy a jalar del balance. Listo. Pero de estos 25.000, este costo de los equipos, que es 25.000, lo voy a partir en 2. ¿Por qué en 2? Porque hay 2 equipos que tú lo has comprado en fechas diferentes. Dice, el 1 de mayo del 2006 se adquirió un lote de equipos de oficina a un costo de 5.000. O sea, de estos 25.000 hay un equipo que lo voy a llamar equipo 1, así lo voy a llamar, equipo 1, que lo compraste, la fecha de compra fue el 1 de mayo del 2006 y te costó 5.000 soles. ¿De acuerdo? Ese es el equipo 1. Entonces, el equipo 2 va a tener
de fecha de compra te dice, y el resto del equipo, o sea, el equipo 2 fue adquirido el año pasado, o sea, el equipo 2 fue adquirido en el 2005. Y te costó, ¿cuánto te costó? No me dicen, resta. Si mi costo de mi balance era 25.000, pero el equipo 1 me costó 5.000, ¿cuánto te costaría el equipo 2? 20.000. Entonces, estos 25.000 lo parto en dos. El primer equipo que lo compré en el año 2006, que me costó 5.000, y el resto, que sería 20.000, el equipo 2 que lo compré el año pasado, 2005. Hasta ahí, alguien se perdió porque lo partí. Ok, y ahora sí, ¿cuánto es su tasa? Porque no tiene valor de rescate, pero sí tasa. Entonces la tasa del equipo 1 es 10% y la tasita del equipo 2 es 10% también. Ahora deprecia, vamos a depreciar los dos equipos. Depreciación anual, depreciación mensual. Y lo mismo con el equipo 2, anual y mensual. El anual sería costo menos valor de rescate que no hay por la tasa, y luego lo divides entre 12 para sacar el mensual, ahí está. Esa sería la depreciación del equipo 1. Y la depreciación del equipo 2 sería el costo menos el valor de rescate que es 0 por la tasa. Y luego el anual lo divides entre 12. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta por lo que acabo de hacer? Listo. Una vez que ya terminaste con tus cálculos, o sea, eso lo tienes que hacer como que en tu hoja borrador, porque ya terminaste como que tus cálculos. Ahora sí, comenzamos a lo que queremos hacer, ¿no? Nos están diciendo que el gasto por depreciación en lo que va del año 2006 no está registrado. Entonces vamos a registrar la depreciación por el año 2006. Para el equipo 1, el gasto por el año 2006, ¿cuánto sería? Si yo lo compré el 1 de mayo del 2006, entonces mi gasto sería del 1 de mayo del 2006 al 31 de mayo del 2006. Porque me están pidiendo solo hasta el 31 de mayo. Entonces, ¿cuánto sería mi gasto? Mi gasto del año 2006 sería solo por un mes. ¿Se dieron cuenta? Por las fechas. Como yo lo compré el 1 de mayo, del 1 de mayo del 2006 al 31 de mayo, solo tengo que depreciar un mes. O sea, que el gasto del año 2006 va a ser un mes por el mensual. O sea, 41. Y ahora el equipo número 2. El equipo número 2, como lo compré el año pasado, se asume que ya todo el año pasado está registrado. Entonces, tu chamba solamente es registrar el año 2006. O sea, sería del 1 de enero del 2006 al 31 de mayo del 2006. ¿Cuántos meses? 5. Por ende, el gasto del año 2006 del equipo 2 sería 5 por el mensual. ¿Vieron? Y ahí tienes los gastos del equipo 1 y el gasto del equipo 2. No es lo mismo, porque uno solo se deprecia un mes en el año 2006 y el otro los 5 meses. Y ahora sí, suma ambos y eso sería tu gasto por depreciación de los equipos en su totalidad. O sea, tu asiento sería así. Gasto por depreciación de equipos contra depreciación acumulada de equipos. ¿Por cuánto sumas? Del año 2006 es 41 más del año 2006 del equipo 2, 833. Y ahí está tu asiento de ajuste número 9. Preguntas. ¿Puedes repetir eso, lo último de 875? Es la suma Es nomás, la ¿no? suma, ajá, de lo que tú primero haces tus cálculos aquí, Rodrigo. Primero sacas el gasto del año 2006 del equipo 1, que es un mes, que es 41, y luego sacas el gasto del año 2006 del equipo 2, que es 833. Sumas ambos y eso te sale el gasto total de todos los equipos, tanto del 1 como el 2. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y así termino con la 9.
Ok. Paso a la 10. Y a ver, ¿qué dice la 10? El préstamo de la empresa fue adquirido el 1 de enero del 2006 al banco BCP. Se sabe que se cancela en 10 cuotas iguales trimestralmente. O sea, cada trimestre, ¿qué quiere decir? Que cada 3 meses tú cancelas una cuota. Es lo que te están diciendo. Además, dicho préstamo incurre en un interés del 5% mensual, calculado sobre el valor de cada cuota trimestral. Se sabe que al 31 de mayo del 2006 aún no han sido registrados los intereses. O sea, se asume que el préstamo y la cuota ya lo registraron. Porque es lo que te están diciendo. Al 31 de mayo, lo único que no han registrado son los intereses. Entonces, registremos. Voy a hacer mi borrador. Préstamo por pagar. Ustedes saben por teoría, y eso es teoría, que un préstamo tiene 3 pasos. Paso 1 es registrar el préstamo. ¿De acuerdo? El problema te está diciendo que ya se registró. Entonces, el contador lo que ya ha hecho es este asiento. Mira, lo voy a hacer para que lo visualices. El contador ha hecho esto. Ha registrado el préstamo, ha puesto efectivo y préstamo por pagar. Eso ha hecho el contador. Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto? Si no me dice el problema, entonces te vas a tu balance. Te vas a tu balance y tienes que buscar el préstamo en el haber. Entonces te vas a tu balance, te vas al préstamo, no sé si ustedes lo pueden ver aquí. Aquí está el préstamo y tienes 2, uno en el debe, el otro en el haber. Cuando tú te prestas plata por primera vez, está en el haber. Entonces ya tienes los 45,000. O sea, tu préstamo fue por 45,000. No te dice el problema, pero lo puedes visualizar en el balance de sumas. Cuando tú te prestas dinero, el préstamo tiene que estar en el haber. O sea, 45,000. Eso fue mi préstamo. Eso es lo que ya hizo el contador. Entonces puedo decir que el monto de mi préstamo, ¿cuánto fue? 45,000. ¿Y por cuánto tiempo? Dice que son 10 cuotas trimestrales. Entonces, eso fue por 10 cuotas trimestrales. Entonces voy a poner así. Cuotas 10 trimestrales. Perdón que te interrumpa. Los 45,000 siempre salen o sea, del balance de sumas. Sí, es que en este caso hay balance de sumas y balance de saldo. Entonces, en el balance de sumas te guías y siempre que te prestas dinero, siempre tiene que estar en el haber. Y en el haber está el monto de tu préstamo original, 45,000. Ese es tu préstamo. Ok. Listo. Entonces, esto es lo que ya hizo el contador. Lo estoy esquematizando como que en el asiento. Ese es un borrador. Y de eso puedo sacar que tu monto del préstamo era 45,000 a 10 cuotas trimestrales. Entonces, eso ya hizo el contador, es lo que te dice el problema también. Ya lo hizo. Ok, ahora viene el paso 2, que también ya lo hizo el contador, pero igual lo voy a hacer. Paso 2, registrar la cuota. Registrar el pago de cuotas. El contador hizo esto. Voy a hacer lo que ya hizo el contador. Cuando tú pagas una cuota es, baja tu préstamo, baja tu efectivo. Eso es pagar una cuota. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas cuotas pagas? Dice que tú pagas la cuota trimestralmente. Si el préstamo fue el 1 de enero, la primera cuota lo vas a hacer en marzo, porque es cada 3 meses. Y la segunda cuota lo vas a hacer en junio. O sea, dentro de tu periodo de enero a mayo, porque tú estás trabajando de enero a mayo, solamente pagas una cuota. Como solamente pagas una cuota, el contador tuvo que hacer eso. Dividió el monto del préstamo entre las 10 cuotas trimestrales. Y ahí está la cuota que ya pagó. Y estos 4,500 que yo acabo de hacer, que solamente es una cuota que paga dentro de enero a mayo, solo una cuota trimestral, tengo que encontrarlo en mi balance. Si tú te vas a tu balance y buscas el préstamo que está aquí, ¿están los 4,500 o no? Sí, pero está en el debe.
O sea, cuando tú ves en un préstamo un 4,500 en el debe, es porque ya se pagó cuotas. Y ahí está lo que ya registró el contador, los 4,500 del préstamo. Y eso justamente lo he esquematizado acá. Esto es lo que hizo el contador en el paso 2. O sea, ya lo hizo, ya pagó la cuota trimestral. ¿Preguntas? ¿Eso qué quiere decir? Que el paso 1 y el paso 2 en la pregunta 10 no lo debiste de hacer, porque ya lo hicieron. Acá te estoy mostrando. El paso 1 ya lo hizo el contador, lo puedes revisar en el balance, y el paso 2 también lo hizo el contador. Entonces, Gina, ¿cuál sería el asiento de ajuste? El paso 3. Te dice, se sabe que al 31 de mayo aún no han sido registrados los intereses. Eso es lo que tú tienes que registrar, los intereses. Así que vamos al paso 3. Y ese sería el único asiento de ajuste. Paso 3, registrar los intereses. Para eso, primero, para registrar los intereses que son gastos, primero tienes que hallar el gasto mensual. Y el problema te dice que el gasto mensual es, dicho préstamo incurre en un interés del 5% mensual calculado sobre el valor de cada cuota trimestral. O sea, el gasto mensual es el 5% por el valor de cada cuota trimestral. Acuérdate que la cuota trimestral era 4,500. Entonces le vamos a sacar el 5% de 4,500. Y eso es tu gasto mensual de cada cuota trimestral. Entonces la cuota trimestral era 4,500. Multiplícalo por el 5% y ahí tienes tu gasto mensual. Y si ya tienes tu gasto mensual, ahora dime, ¿cuántos meses de gasto vas a registrar por el préstamo? Sería, ¿cuándo me presté? 1 de enero del 2006. ¿Hasta qué fecha me están pidiendo? Hasta el 31 de mayo del 2006. O sea, ¿cuántos meses? 5. Entonces, si quiero registrar 5 meses de gasto, vas a tu asiento y aquí colocas gasto por interés porque no lo han hecho. Y multiplicas 5 por el gasto mensual. Ya está. Y ahora la gran pregunta es, de esos 5 meses, ¿cuántas cuotas pagas? O mejor dicho, ¿cuántos intereses pagas? Como no me dice el problema cuántos intereses tú vas a pagar, no te lo está diciendo, entonces se paga junto con la cuota. Y la cuota lo pagas trimestralmente. Entonces, si la cuota tú lo pagas cada 3 meses, el gasto también lo tienes que pagar cada 3 meses. Yo te pregunto, dentro de tu periodo, ¿cuántos intereses vas a pagar? 3. Los 3 primeros intereses lo pago. De enero, de febrero y de marzo. Pero el de abril y el de mayo no. Porque yo pago mis intereses cada 3 meses. Entonces, el de enero, febrero y marzo lo voy a pagar en marzo. Los 3 meses lo voy a pagar en marzo. Pero abril y mayo no lo voy a pagar todavía hasta el otro, hasta junio, ¿no? Porque yo pago cada 3 meses. O sea, lo pago en marzo y lo pago en junio. Entonces, los 3 primeros meses de gasto, o sea, de estos 5 meses, los 3 primeros meses sí se pagan dentro de tu periodo. O sea, dentro de estos 5 meses, los 3 primeros meses sí pago. Sería 3 por el mensual. Pero los otros 2 que me quedan, como no lo pago dentro de mi periodo, sería contra interés por pagar. Y serían los otros 2 meses que me quedan. 2 por el mensual. Y así te quedaría el asiento de ajuste del interés. Tienes 5 meses de intereses, de los cuales pagas los 3 primeros, porque se paga cada trimestre, cada 3 meses, y los otros 2 que te quedan no lo pagas. Y eso era lo único que tenías que hacer por el asiento de ajuste número 10, solo el interés. ¿Preguntas? Ok, voy a pasar a la 11. Lo voy a hacer más abajo. Ya, la 11 está más rápido, de acuerdo, está más sencillo. La 11, ¿qué te dice? Voy a leer la 11. Dice, en marzo, o sea, en marzo del 2006, se canceló la totalidad de los impuestos que se tenían pendientes de pago al 31 de diciembre del 2005. Esta operación no fue registrada por el Departamento de Contabilidad, o sea, no lo registraron. Entonces tú registra el pago de los tributos o de los impuestos pendientes. ¿Qué son impuestos pendientes o tributos pendientes?
tributo por pagar. Entonces tengo que ver, como no me dicen el monto, te vas a tu balance y buscas cuánto asciende tu tributo por pagar. ¿Cuánto asciende tu tributo por pagar? Tu tributo por pagar es de 18.000 soles. Entonces lo que te están diciendo es que se paga. Entonces, ¿cómo se paga una deuda? Porque un tributo por pagar es una deuda. Baja la deuda en el debe, entonces el asiento sería así. Baja tu tributo por pagar por 18.000 soles del balance. Ahí está. Baja tu tributo por pagar. ¿Y cómo lo pagas? ¿Cómo pagas una deuda? Con efectivo. Y ese sería el asiento de ajuste número 11. El contador se olvidó de registrar ese asiento. Por ende, ¿tú qué tienes que hacer? Registrarlo. Preguntas por la 11. Gina, pese a que la fecha diga del anterior año, igual lo registramos. Sí, claro, porque ese tributo por pagar, recuerda que es un pasivo, ese tributo por pagar puede ser del año 2000 y que tú lo pagues en el 2006, igual lo registras. ¿Sí? Ok, no importa la. Es, Dime, Rodrigo, te escucho. tributos por pagar es un gasto, ¿no? No, no es un gasto, es un pasivo, Rodrigo. Ah, bien. Gasto por Y impuesto es un gasto. Tributo por pagar es un pasivo corriente. Dime, Rodrigo, me ibas a decir algo más, creo. no, no, sí, ahora ya tiene sentido porque va en debe y haber. Claro, pues no, o sea, un tributo por pagar es un pasivo. Si estás pagando el pasivo, baja tu deuda, los pasivos bajan el debe y ¿contra qué pagas? Contra efectivo. ¿Sí? No confundan, lo que termine por pagar son pasivos. Los gastos tienen que decir gasto por tributo, gasto por interés. ¿Sí? Ok, voy a la pregunta 12, la penúltima pregunta que es infaltable en tu examen, que es el costo de venta, ¿no? Fija para tu examen. Entonces vamos a calcular el costo de venta. A ver, ¿qué dice? El inventario físico final del almacén mostró mercadería por un total de 25.000 soles. Ok. Listo, entonces, siempre que a ustedes les digan el inventario final de mercadería, te están pidiendo el asiento de ajuste del costo de venta. Y para eso voy a esquematizar primero mi asiento de ajuste. ¿Cómo es un asiento de ajuste del costo de venta? Lo tienes en tu teoría, es en el debe le colocas costo de venta, debajo colocas devolución y rebaja sobre compra, dejas un espacio para la mercadería y en el haber colocas compras, fletes y seguros sobre compra y otros gastos sobre compra. Entonces, lo primero que yo te recomiendo para que hagas el asiento de ajuste del costo de venta es hallar los saldos finales de la devolución, de las compras, de los fletes y de los otros gastos. Entonces, voy a comenzar con la devolución. Para eso, primero tienes que jalarlo del balance. Te vas al balance y buscas devolución y rebaja sobre compra. Aquí está. Y jalas del último balance, 3.500. Ahí está. Y a eso le tienes que sumar, una vez que ya jalaste del balance, le tienes que sumar lo que hayas colocado en tus ajustes. Busca en tus ajustes, ¿has colocado alguna devolución o rebaja? No, ninguna. Si tú buscas, no hay. Entonces solamente quedaría 3.500. Lo mismo con las compras. Te vas a tu balance primero y vas a jalar todas las compras de tu balance, que es 80.000. Y a estos 80.000 le tienes que sumar alguna compra que hayas hecho en tus ajustes. Si tú revisas todos tus asientos de ajuste, no hay compras. Entonces, tus compras serían 80.000. Lo mismo con los fletes. Te vas a tu balance y buscas fletes y seguros sobre compra, 4.500. A estos fletes de tu balance le tienes que sumar algunos fletes que hayas colocado en tus asientos de ajuste. Si tú revisas tus asientos de ajuste, no hay fletes. Entonces solo queda 4.500. Y luego los otros gastos sobre compra. Busquemos en tu balance si hay otros gastos sobre compra. Hay otros gastos sobre compra que dice, a ver. Otros gastos sobre compra. No, no hay.
No hay otros gastos sobre compra, no hay en el balance, pero puede que haya en los ajustes. Si tú revisas en los ajustes, tampoco hay. Entonces no hay otros gastos. Listo. Eso es lo primero que tienes que hallar, los saldos finales. Una vez que hayas los saldos finales, vamos a calcular el costo de venta. Ese es mi método, ojo. Si tu profe te lo enseñó de otra manera, da lo mismo. Cualquiera de las maneras que tú hagas te tiene que salir idéntico. Entonces, yo lo hago de esta manera. Primero hallo los saldos finales de las devoluciones, las compras y los fletes. Y luego calculo el costo de venta. Así que lo voy a calcular aquí al costado. Calculando el costo de venta. Entonces, para que tú puedas calcular el costo de venta, tienes que hallar los tres conceptos. Tienes que hallar el inventario inicial de mercadería, tienes que hallar las compras netas y el inventario final de mercadería. Entonces, comencemos. Comencemos por el inventario inicial. El problema no te da el inventario inicial, pero tú tienes un balance. Entonces, tú sabes, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones, tú sabes que de un balance, ustedes pueden sacar el inventario inicial. Y tienes justamente las dos columnas, balance de sumas y balance de saldos. Usa cualquiera de las columnas. Voy a usar la más fácil, que es balance de sumas. Cuando tú quieres hallar el inventario inicial de mercadería por el balance de sumas, tienes que aplicar esta fórmula. Lo voy a hallar aquí, sería, te vas a tu balance de sumas y buscas mercadería, que es existencia, y jalas la mercadería que está en el debe, que es 80.000, y a eso le restas algún ingreso por donación de mercadería que tú tengas. ¿Tienes ingreso por donación de mercadería? No. Entonces, menos 0. ¿Cuánto sería tu inventario inicial? 80.000. Son fórmulas y las fórmulas están en tu resumen del costo de venta. Puedes usar la fórmula del balance de sumas, que es lo que he usado ahora, o si tú quieres puedes usar la fórmula del balance de saldos. Con los dos casos te va a salir que el inventario inicial es 80.000. Luego tienes que hallar las compras netas. Las compras netas lo hallo de esta manera. Como acá ya tengo todos los saldos finales de las compras, puedes hallar con estos saldos. Sería todas las compras más todos los fletes, menos las devoluciones y rebajas sobre compra. Listo. Y por último, puedes hallar el inventario final de mercadería. Para hallar el inventario final de mercadería, aplica el resumen que está en tu fórmula. Sería, el inventario final es el inventario final que te lo dan como dato, que es 25.000, y a eso le tienes que sumar primero todas las pérdidas, pero aquí tienes que sumar todas las pérdidas que hay, es decir, tienes que sumar la pérdida que está en tu balance, que justamente hay una pérdida de mercadería al final, estos 15.000, sumas estos 15.000, pero además de esa pérdida tienes que sumar la pérdida que está en tus ajustes, tienes que sumar todas las pérdidas, que justamente en tus ajustes tenías una pérdida de 30.000. Entonces, al inventario final le sumas todas las pérdidas, tanto de tu balance como de tu ajuste, y te va a quedar 70.000. Luego le sumas las donaciones otorgadas de mercadería. ¿Tienes donaciones otorgadas de mercadería? Busca en tu balance primero. ¿Hay donaciones otorgadas? No. En tus ajustes, ¿hay donaciones? Tampoco. Entonces, más 0, no hay donaciones. Y a eso le restas los ingresos por donaciones de mercadería, que también es 0, porque si tú buscas en tu balance, no hay. Y si buscas en tus ajustes, tampoco hay. Entonces, tu inventario final de mercadería sería 70.000. Y ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hallar el costo de venta. ¿A cuánto asciende el costo de venta? El costo de venta sería inventario inicial más compras netas menos inventario final. Y ese sería tu costo de venta. Una vez que ya tienes el costo de venta, ahora dime la mercadería, que es lo último que te falta. ¿Dónde va la mercadería? En el menor. Al ojo, ¿dónde suma el menor? En el haber. Al ojo, el menor está en el haber. Entonces aquí va a estar tu mercadería por cuadre. Sumas el mayor y restas el menor. Ahí está tu mercadería, y como está en el haber, mi mercadería va a estar en el haber. Y así se termina el asiento número 12. Ese sería el asiento de ajuste del costo de venta. Si tú, vuelvo a repetir, lo haces de otra forma, te tiene que salir el mismo asiento. Hazlo de esta forma
y te tiene que salir igual. Si tú tienes tu propio método, igual te tiene que salir. No te puede salir diferente. Preguntas, dudas por la 12, el asiento del costo de venta fija para tu examen del sábado. Ajá, tengo una pregunta por el chat. Luciana, dime, Lu, ¿te escucho o te leo? No sé. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, Luciana. Luciana me pregunta lo siguiente. ¿Cómo hallaste el inventario final de mercadería? El inventario final de mercadería, Luciana, te debes de acordar que el inventario final tiene una fórmula. Es inventario final más pérdida o robo de mercadería más donaciones otorgadas de mercadería menos donaciones recibidas de mercadería. ¿De acuerdo? Entonces, el inventario final, Luciana, ya lo tienes. Es 25.000. De acuerdo, es 25.000. Pero estos 25.000, ¿qué le tienes que sumar? A estos 25.000 le tienes que sumar todas las pérdidas que hay, Luciana. Entonces, si tú no lo ves de manera directa, puedes hacer tus cuenta T para hallar el saldo final de la pérdida. Haces tu cuenta T si no lo ves de manera directa y colocas pérdida de mercadería. Y vamos a mayorizar toda la mercadería que tú tengas. Lo que mayorizas, Luciana, es esto. Tu pérdida de tu balance, que es 15.000, y también en tus ajustes también tienes que mayorizar la pérdida que tienes en el asiento número 6, 30.000. Entonces, la suma de tus pérdidas totales, ¿cuánto te sale? Si tú sumas, eso te sale 45.000. Entonces, ¿cuánto sería tu inventario final? Sería los 25.000 que tienes de dato más todas tus pérdidas, tanto del balance como de tu ajuste que te salió 45. Y todo lo demás te sale 0 porque no hay. ¿Cuánto te da? 70.000. Así saqué el inventario final. Listo. Carmen me pregunta, ¿por qué el inventario inicial es 80.000? Ah, porque el inventario inicial, Carmen, se saca con una fórmula. No es lo que está en el balance. Esto no es el inventario inicial. 65.000 no es. ¿De acuerdo? El inventario inicial, si tú tienes tu resumen, me avisas si tienes tu resumen, te vas a dar cuenta ahí que el inventario inicial de mercadería tiene una fórmula. Y va a depender de qué datos esté sacando. Si el balance de sumas o si el balance de saldo. Si lo sacas mediante el balance de sumas es el debe de la cuenta mercadería, que es 80.000 menos un ingreso, y acá no hay ingreso, por ende el inventario inicial me da 80.000. Y si lo sacas del balance de saldos, si tú lo sacas del balance de saldos, para hallar el inventario inicial de mercadería es el debe del balance de saldos de la mercadería, Carmen, más pérdida. ¿Cuánto es la pérdida? 15.000. Entonces el inventario inicial te sale 80 también. ¿Te diste cuenta? O sea, no es el saldo final que tú ves aquí. Hay fórmulas. Tienes que aprender las fórmulas. ¿De acuerdo, Carmen? Perfecto. Chequea eso porque eso es importante. La formulita. Recuerden eso. El inventario inicial del costo de venta tiene fórmula. Si lo sacas del balance de sumas hay una fórmula y si lo sacas del balance de saldos hay otra fórmula. Apliquen las dos cuando estén practicando y se van a dar cuenta que es lo mismo. Dime, Luciana, te escucho. Gina, si me pidiera hallar el inventario inicial al final, o no, bueno, el inventario inicial, mejor dicho, también debo de hacer todo este proceso que es el asiento de ajuste del costo de venta. Lo que pasa es que nunca te van a pedir el inventario inicial, porque el inventario inicial tú lo puedes calcular mediante el balance. ¿Me dejo entenderlo? O sea, nunca te van a poner inventario inicial, porque el inventario inicial lo puedes calcular mediante el balance. A ti siempre te van a dar un balance, entonces tú lo puedes calcular. Siempre para el costo de venta te van a dar el inventario final, no el inicial. Ok. ¿Sí? Y para hacer el asiento de ajuste, que es del costo de venta, siempre Ajá. va a ser, o sea, siempre que me pidan inventario físico final, o sea, Puede es ser la única inventario manera de que físico, yo pueda hacer ese te ajuste. pueden poner inventario físico final, inventario final de mercadería, inventario final de existencia. Todo. Ok, pero siempre va a ser con inventario final. Sí, siempre. Nunca con inicial. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Ok. Y por último, y con eso ya son libres, pregunta 13 y terminamos.
Ah, ok, no nos podemos olvidar de las provisiones, ¿no? Ustedes ya saben que las provisiones entran. Y también tienen un resumen de ellos. Que yo recuerde, todos ustedes tienen resúmenes, excepto Carolina ni Darío, que recién se los voy a enviar. Pero de ahí todos, sin excepción, tienen resumen. Sí. ¿Ok? El que no tenga resumen de algo, me avisa. ¿Ok? Pero Carolina ni Darío no tienen porque recién se los voy a enviar. Pero ahí todos ustedes tienen. Entonces, ya saben a lo que me refiero. Provisiones. Las provisiones también son fijas para tu examen. Cómo se provisiona, cómo se castiga, cómo se cobra una cuenta provisionada, cómo se cobra una cuenta castigada. Eso también tienes que aprenderte. Entonces, justamente eso está en la última pregunta. Vamos a hacer el asiento de ajuste número 13. A ver, ¿qué dice? Ya, a ver, ¿qué dice la pregunta número 3? Se decide provisionar el 10% de las cuentas por cobrar al 31 de mayo. O sea, lo que te están diciendo es que el saldo final de la provisión es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un borrador. Y lo que te dicen es lo siguiente. Vamos a poner pregunta 13. Te están diciendo que el saldo final de la provisión es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Eso es lo que te están diciendo en este primer punto, que lo voy a pintar de verde. Ahí está. Te están diciendo, se decide provisionar el 10% de las cuentas por cobrar al 31 de mayo. O sea, el saldo final de la provisión es el 10% del saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales. Y ahora sí, para eso tienes que hallar primero el saldo final de las cuentas por cobrar. Y yo para hallar un saldo final voy a mayorizar. Lo puedes hacer de manera directa también, pero yo voy a mayorizar. Voy a mayorizar mi cuenta por cobrar a comerciales para poder hallar el saldo final. Colocas aquí en tu mayorización cuentas por cobrar a comerciales. Y vamos a comenzar con el balance. Te vas al balance primero y sacas lo que está en el balance. Buscas cuentas por cobrar a comerciales y te vas al balance de saldos, al último saldo, 50.000 en el debe. Listo. Y luego tienes que añadir todas las cuentas por cobrar que hay en tus ajustes. Hay que buscar en primer lugar si hay cuentas por cobrar. A ver, en la 12 no hay, en la 11 tampoco, en la 10 tampoco, en la 9 tampoco, en la 8 no hay, en la 7 tampoco hay. En la 6 tampoco, en la 5 tampoco, en la 4 hay uno de 10.000, ok. Vamos a buscar si hay más arriba, ya no hay. Entonces, solamente hay cuenta por cobrar en el asiento de ajuste número 4. Entonces, voy a poner acá 10.000. Y le pongo ajuste 4 para que sepas que lo saqué de ese asiento. Totalizas. ¿Y cuánto sería el saldo final? Siempre en el mayor. ¿Dónde está el mayor? En el debe. Sería 50.000 menos el ajuste, me sale 40.000. Una vez que tú ya tienes el saldo final de las cuentas por cobrar a comerciales, ahora haya el saldo final de la provisión. ¿Cuánto es tu saldo final de la provisión? El saldo final de la provisión sería... El saldo final de la provisión me daría el 10%, o sea, el 10% de 40.000. Este sería el saldo final de la provisión. Pero ustedes saben que los saldos finales no se registran. Entonces, como tú ya tienes el saldo final de la provisión, tú sabes que este saldo no se registra. Entonces, lo que tú tienes que hacer es volver a hacer tu cuenta T. Vuelves a hacer tu cuentita T por aquí y ahora vamos a mayorizar la estimación o la provisión. Vamos a mayorizar la estimación de cobranza dudosa. Y lo que tienes que hacer es buscar primero en tu balance. Te vas a tu balance y chequea. ¿Hay estimación de cobranza dudosa en tu balance? En tu balance, ¿tienes estimación o provisión de cobranza dudosa? No. Que yo vea, no hay. Ok, entonces en el balance no hay. Ahora chequea en tus ajustes. En tus ajustes, ¿tienes alguna cuenta llamada provisión o estimación? Tampoco.
Entonces no hay nada registrado, cero. No tengo nada registrado. Y según el problema, el saldo final, que ya sabes que siempre va en el haber, ¿cuánto te tiene que dar? 4.000. Entonces yo te pregunto, de cero, porque no hay nada registrado de esa cuenta, ¿cuánto le tienes que agregar? ¿Cuánto le tienes que agregar para llegar a los 4.000 del saldo final? ¿Cuánto le tienes que agregar? 4.000. Y esto sería tu ajuste. Los 4.000 soles. ¿Por qué igual que el saldo final? Porque no hemos registrado nada. Cero, no hay nada, no hay ni en el balance ni en mi ajuste. Entonces no he registrado ninguna estimación. Entonces como es cero, cero más ¿cuánto te da los 4.000 del saldo final? 4.000. Entonces mi asiento de ajuste de la estimación tiene que ser 4.000. Y como la estimación está en el haber, entonces tu asiento de ajuste sería así. Estimación de cobranza dudosa en el haber por los 4.000. ¿Y contra qué lo cuadras? Si la estimación está en el haber, lo cuadras con gasto por cobranza dudosa. Y ahí está tu asiento de provisión. Hasta ahí, preguntas. ¿Puedes ir a la parte del borrador, por favor? Ahí está. Ya, ¿puedes repetir la primera parte? ¿Cuál es Por la favor. primera parte? Lo del 10% de la provisión. Esto es teoría. Aquí está. Se decide provisionar el 10% de las cuentas por cobrar. O sea, me están diciendo que el saldo final de la provisión es el 10% de las cuentas por cobrar. Eso es. O sea, lo saqué por el ejercicio que está pintado de verde. Es como la política. Y lo único que hice fue, hallé el saldo final. Para hallar el saldo final tienes que mayorizar. Estos 50.000 los saqué del balance y estos 10.000 los saqué del ajuste. Resto y el saldo final de las cuentas por cobrar me sale 40.000. Una vez que hallé el saldo final de las cuentas por cobrar, que es 40.000, para hallar el saldo final de la provisión hay que multiplicarlo por el 10%. Entonces lo que hice fue, a esos 40.000 lo multipliqué por el 10%. Y eso me da el saldo final de la provisión. Y luego mayorizas de nuevo la cuenta provisión, la cuenta estimación, y lo que hice fue, como no tengo nada registrado, es cero, no hay nada registrado ni en el balance ni en ajustes, entonces 0 más ¿cuánto te da el saldo final que acabas de hallar? 4.000. Por ende, ajusté por 4.000. Es lo que hice. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, y otra cosa, ¿a qué se refiere con mayorizar exactamente? Mayorizar es hallar el saldo final de la cuenta. O sea, mayorizar significa colocar lo que está en tu balance más todo lo que has colocado en tu ajuste. O sea, es hallar el saldo final. Eso es mayorizar, un saldo final. Hallar saldos finales, nada más. Pero, o sea, se llama mayorización porque es una cuenta T, ¿no? A eso se le llama mayorizar, a calcular saldos finales. Ok. Listo. Disculpa, ¿de dónde salía el cero? De nada, o sea, nada, cero es nada. O sea, que no se registró nada, no registramos nada. O sea, en el balance no hay estimaciones, por eso le puse cero, y en tus ajustes tampoco había, entonces por eso le puse cero, o sea, de nada. Es como que podías dejarlo vacío si quieres, solamente que yo le puse. Ok. ¿Sí? Y el 50.000 que sacaste del balance era de existencias, creo. No, ¿qué estamos mayorizando, Lu? Cuentas por cobrar a comerciales. Tuve que sacarlo de cuentas por cobrar. Aquí está. Perdón. Ahí está. ¿Sí? Y el ajuste también es de cuentas por cobrar. Todos estos números son de esta cuenta exclusivamente. Cuentas por cobrar a comerciales. Listo, ya tienes la provisión. Y ahora vamos a la siguiente oración. Dice, asimismo se castiga el 50%. O sea, lo que tú habías provisionado, que son estas de acá, dice que castigas el 50%. Ok, haz tu asiento de castigo. ¿Cómo es el asiento del castigo? Ya está provisionado, solamente castiga. Sería estimación de cobranza dudosa contra cuentas por cobrar a comerciales. Así es el asiento del castigo. De lo que acabas de provisionar, castigas el 50%. Haces el asiento del castigo, que es un asiento típico, y le sacas a este monto el 50%, porque es la mitad, ¿no? El 50%. Listo. Ya castigué. Y finalmente dice, y de ese castigo se cobra 500 soles de unas cuentas que habían sido castigadas. O sea, de los 2.000 que habías castigado, dice que cobras 500 soles. Entonces, estás cobrando una cuenta castigada. ¿Cómo es el asiento cuando cobras una cuenta castigada? Es, sube tu efectivo y en el haber sube tu ingreso por recupero de cuenta. Por 500 soles.
Y ahí están las 3 transacciones que tienes que hacer en la número 13. Primer asiento era la provisión, segundo asiento es el castigo, que es un asiento típico, y el tercer asiento es el cobro de un castigo. Habían 3 transacciones en la pregunta 13. Y así se termina todos los asientos de ajuste de este examen. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por la 13. Lo de castigo, perdón, ¿a qué se refería exactamente? Castigar es, bueno, si quieres un significado, castigar significa que el cliente no te va a pagar. O sea, tienes la seguridad que el cliente no te va a pagar lo que te debe. Ajá, Ajá, eso ya, significa. eso. Ajá. Y ese es el asiento típico. O sea, este asiento no tiene una explicación, es un asiento típico que ya te da la contabilidad. Lo mismo cuando cobras una cuenta castigada. Este asiento ya es típico. Solo tienes que aprenderlo, nada más. Listo, ¿alguna otra pregunta? Dime, Andrea, te escucho. Sí, Gina, una pregunta. Para castigar una cuenta, la cuenta debe estar previamente provisionada, ¿verdad? Claro, siempre es así. Siempre tiene que estar Ok. provisionado para que castigues. Es- Ahora, ¿qué pasa si no está provisionada? Provisionas primero y luego castigas, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Cada vez que te mencionen lo de provisionar tiene que ver con el asiento de cobranza dudosa. Sí, siempre. Provisión o estimación es el asiento de cobranza dudosa. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Otra? Ok, chicos, entonces nada, por ahora son libres. Lo que sí les pido es que practiquen muchísimo. Tengo entendido que balance constructivo no va a entrar. Igual, por favor, pregunten a su profesor. Asumo que no entra porque siempre entra lo que el profesor te enseña una semana antes. Entonces, los profesores no han enseñado balance constructivo, excepto en tu dirigida, que la JP sí lo ha hecho. Ok, pero según el sílabo, según lo mapeado que yo tengo y según el sílabo de tu cronograma, revisa tu sílabo, por favor, solo dice que entra asientos de ajuste, o sea, asientos de operación y ajustes. Dime, Luciana, te escucho. Sí, Gina, justo eso te iba a decir, o sea, los JP, o al menos mi JP solamente nos ha enseñado todo lo que es ajustes, pero escuché también hoy día que algo de un balance constructivo y tampoco entendía, Sí. pero No, también como nos decían, cada temas que vienen en las PCs, solamente la PC3 va a venir ajustes, o sea, según lo que nos han dado. sí, según lo que les han dado, va a venir solo ajustes, pero hay algunos JPs, no sé si alguno de ustedes, pero hay algunos que han hecho balance constructivo. El balance constructivo es para la PC4, con ratios, que es otro tema que ya luego vamos a estudiar. Pero para este examen yo también me preocupé un poco porque dije ajustes, o sea, balance constructivo es un temón, entonces no me va a alcanzar el tiempo. Pero vi bien el sílabo y no viene balance constructivo, ¿de acuerdo? Entonces solamente lo que estamos estudiando, ajustes. Así que enfóquense en ajustes. Ya para la PC4 ya entra balance constructivo y un tema más. ¿Sí? Así que igual para estar seguras ya tengo a varias personas que han preguntado a profes y los profes han dicho solo ajustes. Pero si tú puedes preguntarle también a tu profe y avisarme, bacán. Sí, porque recuerda que todos los exámenes son iguales para todos. Entonces, solo te va a venir ajustes y también revisa el sílabo, ¿no? En el sílabo a mí también me dice que solo ajustes. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, solamente eso. Pónganse a estudiar, por favor, porque necesito que practiquen. Este tema es un poco tedioso, es más como analítico, pero necesito que lo practiquen como para su final. Porque ajustes, además que te va a venir en esta PC3 y también te va a venir en tu trabajo integral, te viene en tu final. En los finales vienen muchas preguntas de ajustes. Entonces, si estudias bien para esta PC, también te estás preparando para tu final. ¿Ok? Entonces, dale tiempo a este tema, que es importantísimo. Ok, entonces les voy a subir la grabación, les voy a enviar la teoría. ¿Qué más? Para aquellas personas que no tienen los resúmenes, se los voy a enviar ahorita. Y nada, si están haciendo algún otro ejercicio, me escriben nomás. Yo en la noche que me libero les empiezo a responder sus dudas. ¿Sí? Ok, chicos, entonces con ustedes nos vemos el miércoles o el jueves. ¿De acuerdo? Que es nuestro tercer seminario. Bye, cuídense, estudien. Chao. Gracias.